carta de Gálatas, de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, y vamos a estar leyendo del versículo 16 al versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andad pues en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Digo pues, leo de nuevo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El apóstol Pablo escribe el contexto de la carta a los Gálatas, teniendo en cuenta un pueblo que antes había conocido de Dios, pero que en algún momento se habían apartado de los caminos de Dios. El contexto entonces de esta carta es un grupo de creyentes que eran fieles, que habían amado al Señor, pero que en algún momento se dejaron seducir por una nueva enseñanza, que no era en realidad nueva, sino que hacía parte de la ley. Entonces lo que está haciendo Pablo es tratar de conducir ese grupo de creyentes de nuevo al camino de la fe. Él está haciendo un intento de sacarlos de ese desvío y encaminarlos de nuevo al camino de Dios. En ese intento él comienza a hablar de muchas razones que él consideraba que habían llevado a esas personas a desviarse de la verdad. Una de ellas es que habían comenzado a escuchar las personas equivocadas. Y al comenzar a escuchar las personas equivocadas, comenzaron a tener pensamientos y decisiones también equivocadas. Esa era una razón, y usted lo puede mirar en la lectura que se hace de Gálatas, que él comienza a decirle quién los fascinó, quién los apartó, por qué se están alejando de la verdadera fe. Y lo que él comienza a detectar es que ellos comenzaron a escuchar y a prestar atención a personas equivocadas. Pero la segunda razón, que es la que nos va a ocupar en esta noche, es que ellos descuidaron la vida en el Espíritu. Ellos descuidaron la comunión con el Espíritu Santo. Ellos descuidaron esa relación íntima con el Espíritu de Dios. Y entonces comenzaron a aflorar los deseos de la carne que estaban contenidos por la obra del Espíritu en la vida de ellos. Entonces cuando ellos comienzan a abandonar la comunión con el Espíritu, entonces los deseos de la carne comienzan de nuevo a manifestarse en la vida de ellos. Y entonces Pablo les da una última recomendación en el capítulo 5, y es que vuelvan a andar en el Espíritu. La recomendación que les hace el apóstol Pablo es: no sigan andando con el Espíritu Santo, sino que vuelvan a andar en el Espíritu Santo. Y ese pequeño artículo que parece insignificante marca una gran diferencia en la vida del creyente. Hay muchos creyentes hoy que, igual que en el tiempo de Pablo, se han desviado de la verdad del Señor, escuchando. Hoy en día es muy fácil escuchar enseñanzas erróneas. Hoy en día es muy fácil escuchar doctrinas equivocadas. Y también, como es de fácil escuchar, también es de fácil desviarnos. Pero otro fenómeno que está ocurriendo hoy en día en la iglesia es que estamos viviendo un tiempo de la iglesia donde las creyentes andan con el Espíritu Santo, pero no andan en el Espíritu Santo. Y andar con y andar en es muy diferente en el contexto bíblico. Andar con el Espíritu Santo es simplemente hacer de él un compañero. Pero yo soy quien guío, yo soy quien dirijo, yo soy quien tomo las decisiones. Yo soy el que digo cuándo o no hacer las cosas. Eso es andar con. Pero cuando se anda en el Espíritu, es Él el que toma las decisiones, es Él el que dirige nuestras vidas, es Él
el que nos indica cuándo o cómo hacer las cosas. Entonces Pablo les está dando un consejo. Si quieren regresar a la senda, si quieren regresar al camino, entonces vuelvan a escuchar la voz correcta, pero por encima de todas las cosas regresen a un andar en el Espíritu. Entonces, ¿qué características tiene una persona que anda en el Espíritu? Vamos a ver en esta noche 4 características de una persona que anda en el Espíritu. La primera característica es que es un imitador de Cristo. La persona que anda en el Espíritu no está sujeta a las modas, ni a los modismos, ni a las cosas de temporada, sino que se mantiene enfocado haciendo a Cristo el centro de su vida y la inspiración de su caminar. Entonces, el creyente que anda en el Espíritu es un creyente que constantemente imita a Cristo, que está constantemente imitando al Señor. Y yo quiero leer para ustedes un texto en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Y ahí nos va a hablar acerca de lo que es ser un imitador de Cristo, ser una persona que imita a Cristo. Efesios 5, 18 nos dice así la palabra de Dios. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué dice el pasaje al final? Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Si hubo una característica en la vida y en el ministerio de Cristo, fue la dependencia que él tuvo del Espíritu Santo de Dios. No inició su ministerio sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Ustedes quizás están familiarizados con el pasaje en donde él es bautizado, los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende y dice que posa sobre la vida de Jesús. Jesús entonces comenzó su ministerio lleno de la presencia del Espíritu Santo. Usted lee en Lucas que fue el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto para ser tentado. Luego de 40 días regresa del desierto y Lucas dice que vino en el poder del Espíritu Santo. Y en ese momento inicia el ministerio público de Jesús. Así que un imitador de Cristo es una persona que vive una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Un imitador de Cristo es una persona que no vive una relación a medias con el Espíritu Santo. Es una persona que quiere ser lleno. Si usted lee el libro de Efesios nos habla de 3 niveles de relación del creyente con el Espíritu Santo. Dice que el creyente es sellado, el creyente es lleno y el creyente recibe la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, un imitador de Cristo es una persona que vive llena del Espíritu Santo. Segunda característica, entonces, de una persona que anda en el Espíritu. Es una persona que manifiesta el carácter moral de Jesús. Es una persona que manifiesta el carácter moral de Jesús. Primero, es un imitador de Cristo. En el área espiritual vive lleno del Espíritu Santo. Pero Jesús también tenía un carácter moral. Jesús también tenía una conducta. Jesús nunca se desvió en su comportamiento. Era una persona que tenía un carácter, una conducta moral intachable por las personas que habían alrededor. Uno de los grandes quizás vacíos que tiene hoy el liderazgo cristiano de hoy en día es que imitamos la parte de los dones, pero no imitamos la parte del carácter moral de Cristo. Por eso encontramos personas en el ministerio que no viven una vida agradable en el ámbito moral. Se cierne alrededor de ellos dudas acerca de su carácter moral. Muchas veces no tienen una buena ética en el manejo de las relaciones con otros, en el manejo del dinero, en el manejo de las relaciones con personas del otro sexo.
El asunto aquí es que hemos visto la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo y en esa área imitamos a Cristo, pero a veces no lo imitamos en el área del carácter. Ahora, el carácter de Cristo está definido en la Biblia. No es algo que tenemos que comenzar a rebuscar, a ver dónde está el carácter de Cristo. No, está claramente definido. Y está ahí en el mismo libro de Gálatas. Yo invito a que regresemos allí a Gálatas y miremos lo que dice el apóstol acerca del carácter de Cristo. ¿Cuál era el carácter? ¿Qué distinción tenía el carácter de Cristo? Y vamos a verlo allí en Gálatas capítulo 5. Y yo quiero leer el versículo 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren, si usted lee ese pasaje, nos está describiendo el carácter moral de Cristo. Nos está diciendo cómo reacciona una persona que está llena del Espíritu Santo. ¿Cuál es la forma en que una persona responde cuando está llena del Espíritu Santo? Entonces, en lugar de tener ira, dice que demuestra ¿qué? Amor. En lugar de reaccionar con impaciencia, dice que muestra paciencia. En lugar de despertar contiendas y pleitos, dice que es llamado a la paz. Ese era el carácter moral de Cristo. Eso fue lo que lo distinguió a Él en su época. Y Él quiere que nosotros, como personas que andamos en el Espíritu, también demostremos el carácter de Jesús. Que también demostremos a un Jesús que vive en nosotros. Y que aunque estemos viviendo en un medio ambiente hostil, nosotros podamos creer de que podemos reflejar el carácter de Cristo. Que en lugar de darle lugar a la ira, en lugar de darle lugar a la impaciencia, al enojo, a la crítica, a la amargura, vamos a reflejar en nosotros el carácter de Cristo. Entonces, una persona que anda en el Espíritu, primero, está constantemente ¿qué? Imitando a Cristo. Segundo, está manifestando el carácter moral de Cristo. Número 3, es una persona que ha crucificado la carne con sus deseos. Es una persona que ha crucificado la carne con sus deseos. Miren lo que dice Gálatas 5:24. Dice, pero los que son de Cristo, los que andan en Cristo, los que imitan a Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cristo estuvo ya en la cruz. Él pagó un precio redentor por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Él pagó un precio redentor por cada uno de nosotros. Pero la cruz sigue siendo un instrumento válido para el creyente. La cruz sigue siendo un instrumento válido para cada uno de los cristianos. Los cristianos de hoy creen que ya no tenemos que pasar por la cruz, porque Cristo ya pasó por ella. Claro, Cristo pasó ahí, en esa cruz, para redimirme de mi pecado. Cristo se subió a esa cruz para comprar sanidad para mi cuerpo. Eso lo dice Isaías, capítulo 53. Cristo se subió a esa cruz para quitar la maldición que pesaba sobre mí. Y cada una de esas bendiciones compradas por Cristo en la cruz del Calvario es una realidad para cada uno de nosotros. Pero la cruz, como instrumento de sacrificio de la carne, sigue estando ahí, dispuesta para cada creyente. Cuando yo voy a la cruz, no es para redimir mi pecado, porque ya Cristo lo redimió por mí. Cuando yo voy a la cruz, no es para traer sanidad a mi vida. Él ya la compró. Desde el día en que Él estuvo en la cruz, por sus llagas yo fui sano.
Cuando yo voy a la cruz, no voy para quitar la maldición. Él ya la quitó. Pero cuando yo voy a la cruz hoy, es para crucificar esta carne que todavía está luchando con los deseos del Espíritu. Así que el creyente todavía debe darse un paseíto por la cruz. ¿Me comprenden eso? El creyente de hoy todavía debe visitar ese lugar. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: los que quieran ir en pos de mí, niéguense a sí mismo, tomen ¿qué? Su cruz y síganme. Eso quiere decir que la cruz todavía es un instrumento, ya no de redención, ya no de sanidad, ya no de rompimiento de maldiciones, porque eso lo hizo Jesús, pero sí es un instrumento para someter nuestra carne al señorío de Cristo. Y yo creo que es necesario que nosotros todavía pasemos por la cruz. Hoy estamos viviendo un evangelio que no implica sacrificio. He escuchado a un misionero decir en estos días que la pregunta que hacen los creyentes hoy en día es: ¿qué puede hacer el evangelio por mí? Y no qué puedo hacer yo por el evangelio. La pregunta que hoy hace la gente es: ¿qué beneficio me trae el ser creyente? ¿Qué gano por seguir a Cristo? ¿Qué recompensas tengo? Y entonces estamos viviendo el evangelio de la ganancia, de la recompensa, el evangelio de, entre comillas, la bendición, pero la bendición sin esfuerzo, la bendición sin sacrificio, la bendición que no requiere una entrega al Señor. Entonces, si queremos andar en el Espíritu, tenemos que aprender a crucificar nuestra carne. Ahora, interesante esto, a Jesús lo crucificaron. ¿Qué quiere decir eso? Hubo un conjunto de personas que se reunieron y tomaron una decisión. Hubo unos soldados que ejecutaron el juicio que estaba sobre él y al fin y al cabo fue llevado a la cruz. Aunque él lo crucificaron, él dijo antes de morir: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Entonces podríamos decir que Jesús se subió voluntariamente a la cruz. Podríamos decir que Él no fue llevado a la cruz, sino que Él de antemano había tomado una decisión por causa suya y por causa mía de subir a esa cruz. Él quería darnos sanidad, Él quería darnos redención, Él quería romper la maldición sobre nuestras vidas y tomó una decisión de subirse a esa cruz. Así que la decisión de la cruz es voluntaria. Nadie te va a poner en esa circunstancia. Nadie va a tomar y te va a decir: tienes que estar aquí. Es una decisión individual, personal. Hoy el Señor les está llamando a ustedes a que crucifiquen su carne, a que coloquen su carne en ese sacrificio. No estamos hablando de maltratarla, no estamos hablando de latigarla como acostumbraba en la religión católica en el tiempo de los monasterios, que creían que el crucificar la carne era dañarla. No, lo que estamos hablando es renunciar a sus deseos, es no vivir bajo sus inclinaciones, es no hacer caso a su inclinación natural hacia el pecado y llevarla a la cruz de Cristo, a la cruz que todavía es vigente, y allí decirle: Señor, yo vengo a dejar mi carne en esta cruz para poder vivir en el Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu es tres cosas que vamos hasta este momento. La primera, andar en el Espíritu es ser ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, imitar a Cristo. La segunda cosa que demuestra una vida que anda en el Espíritu es que imitan el carácter moral de Cristo. La tercera cosa es una persona que ha crucificado su carne, ¿sí? Ha colocado su carne en ese instrumento de sacrificio, ¿no es cierto? Ya no es dolor, ¿no es cierto? Ya no es clavos en las manos, ni en los pies, ni costado atravesado, pero sí es una renuncia a esos deseos de la carne. Es una renuncia a ese andar bajo esos deseos. Y hay un último
característica de una persona que anda en el Espíritu, y es una persona que ha rendido su vida totalmente a Dios. Es una persona que ha rendido su vida totalmente a Dios. Es una persona que no vive un evangelio a medias. No es una persona que ha entregado quizás parte de su vida al Señor, o parte de su tiempo al Señor, o que le ha entregado parte de sus anhelos, o de sus sueños, o de sus aspiraciones al Señor. No, es una persona que se ha rendido totalmente a Dios. Esa persona está andando en el Espíritu. Esa persona está andando en el Espíritu. Es una persona que se ha rendido delante de Dios. Es una persona que ha colocado sus planes, sus proyectos, sus anhelos, sus deseos en manos del Señor. Y le dice: Señor, aquí están mis sueños, aquí están mis anhelos, aquí están mis proyectos, estas son mis aspiraciones. Y la coloca en las manos del Señor. Amén. Esa persona entonces es una persona que está andando en el Espíritu. Yo quiero que leamos una última cita en Romanos capítulo 12. Yo sé que quizás es un pasaje bastante conocido por ustedes, pero vamos a leerlo de nuevo bajo este contexto. En Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, miren lo que dice ahí, como sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, sin sentido, sin valor, sino dice sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Lo que nos está hablando el apóstol ahí en Romanos es una vida que se rinde, se entrega totalmente al Señor. Es una vida que no decide morir para Cristo, ¿sí? En algún momento tiene que haber esa decisión, pero es más difícil vivir para Él. Amén. No sé si entienden la diferencia. Llega el momento donde morir para Cristo no es sacrificio. Llega el momento, yo quiero que me comprendas eso, donde morir para Cristo es una mejor opción frente a un mundo en presión, en decadencia, frente a mi propia debilidad y mi temor de caer. Entonces preferiría morir para Cristo. Pero Cristo nos está diciendo ahí, a través de Romanos capítulo 12, versículo 1, un creyente que vive en el Espíritu es una persona que decide vivir para Dios. Es una persona que decide vivir para Él. Donde en los momentos donde sería más fácil morir para Cristo, Él decide vivir para Él. Esa era la condición del apóstol Pablo. Por eso él decía que él estaba en una lucha. Él decía, no sé si morir es mejor, ¿no es cierto? O no sé si vivir es mejor. Porque él decía, si muero, entonces me voy con Él y disfruto de la plenitud de lo que es mi llamamiento. Pero dice, si me quedo, entonces puedo seguir hablando de Cristo, puedo seguir llevando almas al Señor. Y él estaba en esa lucha de si morir para Cristo, ¿no es cierto? O vivir para Él. Y si usted lee el contexto, él decide vivir para Cristo. Y un creyente que anda en el Espíritu es una persona que ha tomado la decisión de vivir para Él. Aunque hayan luchas, aunque hayan dificultades, aunque a veces nos vengan pensamientos de que lo más lógico sería partir con Él, que lo que más paz nos daría sería ya estar en la eternidad. Pero un creyente que tiene propósito en el Señor, que sabe que tiene un llamado, como creo que ustedes lo tienen, entonces ha tomado una decisión, y la decisión es, voy a vivir para Él, a
a pesar de las luchas, de las dificultades, de los contratiempos, de señalamientos, de que la gente no cree en mí, voy a tomar hoy una decisión. Y la decisión es vivir para Él. Esa persona que toma esa decisión está andando en el Espíritu. Usted puede mirar en Corintios capítulo 13, que dice que hay personas que pueden entregar su cuerpo y aún así carecer de amor. Que hay personas que pueden dar sus órganos, que hay personas que pueden entregar sus bienes, que hay personas que pueden hacer grandes sacrificios y aún así carecer de amor. ¿Por qué carecer de amor si parece que ese nivel de desprendimiento solo podría ser motivado por el amor? Porque a veces entregar la vida, ¿sí?, es una forma de escape que nos evita el seguir viviendo la vida para Dios. Yo les voy a invitar a ustedes en esta noche. Cuando el pastor me dijo, quiero que estés ahí, yo no vine a darles una palabra por cumplir con el pastor. De verdad, quiero dejarles esto en el corazón. Vivan para Dios. Van a haber momentos donde usted va a creer que es más fácil renunciar, más lógico renunciar, que es más lógico el decir hasta aquí. Pero cuando una persona anda en el Espíritu, entonces dice, yo no voy a andar por lo que es lógico o por lo que la gente considera normal. Yo voy a vivir para Él, con luchas, con dificultades, pero mi decisión es vivir para Él. Quiero leer la conclusión que escribía de este pensamiento, y es la siguiente: ha llegado la hora de andar en el Espíritu. Ha llegado la hora de andar en el Espíritu. Que en todo nuestro ser sea gobernado por Él. Hoy es el día de manifestar a un mundo en tinieblas que todavía hay creyentes con la luz de Cristo. Amén. Con lo que sentí vamos a orar.